Nuestro devocional del día de hoy es el capítulo 22 del libro de Génesis. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, tiene como título el capítulo 22, dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, que en hebreo es Jehová Jireh. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Geset, Aso, Pilda, Hidaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca.
Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taz y a Maca. Gloria a Dios, bendito tu nombre, Señor. Aquí podemos ver en el versículo 1 y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Probó Dios a Abraham. Aquí estamos viendo que Dios es un Dios que prueba. ¿Qué prueba el Señor? Los corazones. Dios prueba los corazones. Fíjense de qué manera, wow, tan fuerte, Dios probó el corazón de Abraham para ver si de verdad lo tenía él en primer lugar, para ver si de verdad lo amaba más a él que a su hijo. Recuerden que Abraham esperó 25 años por esa promesa, por ese hijo. Y ahora Dios se lo había pedido. Y lo más increíble, lo más asombroso, Dios se lo pidió y no vemos a Abraham quejándose, no vemos ni siquiera a Abraham rehusándose a entregar al muchacho, que el mismo Dios se lo dijo, porque no me rehusaste tu hijo, su único hijo, su único. Allí vemos de la manera como Dios probó a Abraham. Entonces allí tenemos que meditar de qué manera Dios nos prueba a nosotros. Dios es un Dios que está probando constantemente nuestros corazones para ver si de verdad le amamos o no. Dice la palabra del Señor, eso es un mandato. Te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Definitivamente esa palabra se cumple allí, se cumplió en Abraham. Se cumplió en Abraham. Abraham no dudó, Abraham no se quejó. Abraham dijo, no, después que estuve esperando 25 años, que ella ahora me lo está pidiendo, no. ¿Cómo voy a dar mi hijo? O sea, nada. Abraham era un hombre firme, un hombre que su mirada estaba puesta en Dios, que todo lo que Dios hablaba, él ejecutaba. Él no se ponía a pensar, no, que mi hijo que me lo va a quitar, ¿qué tal? No. Él obedecía y ahí vemos cómo él fue. Dios le dio una orden a esto y Abraham se levantó, se paró. Estaba involucrado su único hijo, pequeño hijo, y él fue, agarró todas las cosas y se fue. 3 días de camino estuvo. 3 días de camino hacia el monte, que Dios le iba a mostrar al monte donde él tenía que ir a hacer ese holocausto. Y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Dios sabía a quien ama. 25 años esperándolo, cómo no lo iba a amar. Pero ahora Dios se lo estaba pidiendo y él no dudó. Él no dudó en entregarle eso. Entonces aquí estamos viendo primero de que Dios es un Dios que prueba nuestros corazones. A veces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. Esta situación que pasó a Abraham, difícil, ¿qué digo? Dificilísima. Pedirte a Dios tu propio hijo, entregarlo en holocausto, iba a morir, entregárselo a Dios. Pero Dios muchas veces nos prueba a nosotros, nos pide algo y nosotros nos negamos, no lo hacemos. Sin pensar que eso era una prueba, sin pensar que era Dios que nos estaba probando, para ver si de verdad le amábamos o no le amábamos. A veces nosotros le pedimos algo a Dios y Dios promete que nos lo va a dar. Y muchas veces le da retraso a esa respuesta. Es para ver nuestras reacciones. Porque hay muchas personas que como ven que Dios no le contesta, supuestamente, Dios no me contesta, entonces ya desiste. Y ya no ora fervientemente como antes. Ya no busca a Dios como antes. Ya no está yendo a la congregación constantemente, ya no está orando constantemente.
¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que le estaba pidiendo. Y Dios se retrasó solamente para probarlo. Y ahí se dio cuenta que su corazón de verdad no estaba en él. Dios constantemente prueba los corazones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando estamos viviendo situaciones difíciles, circunstancias difíciles, de repente con el esposo, los hijos, el trabajo, los vecinos, cualquier tipo de enfermedad, usted no está por pensar si es Dios que nos está probando. A ver si de verdad confiamos en Él. A ver si de verdad lo amamos por encima de todo. Fíjense que hay una palabra del Señor que dice que el que ama a padre o madre o hermano más que a mí, no es digno de mí. Y allí Abraham pasó la prueba, porque Abraham demostró que no amaba al hijo más que a él. Isaac no estaba por encima de Dios. Entonces nosotros meditemos, las madres, mediten si sus hijos están por encima de Dios. Muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer por los hijos, por el marido, por la casa, por el trabajo, por los problemas, por cualquier otra situación. Pasa cualquier cosita. No puedo porque está pasando esto. Y dejan de hacer lo que Dios le ha mandado a que hicieran. Eso me hace recordar a mí en una administración que el Señor me hizo. Él me dijo el Señor que cuando venga te encuentre haciendo lo que yo te he mandado a hacer. Y eso nunca a mí se me olvida. Y siempre tengo eso pendiente. El no, que mi mirada no se desvíe, que siempre esté trabajando en lo que Dios me ha mandado a hacer, sin importar lo que se presente, sin importar lo que pase. Yo debo avanzar y seguir adelante sin importar lo que yo esté viviendo. Seguimos. 2. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí un holocausto sobre uno de los montes, que yo te diré. Aquí vamos a ver Moriah. Ya vimos que es Moriah. Se dice que Moriah está ubicado en la parte antigua de Jerusalén y es considerado uno de los territorios más importantes del planeta. Fíjense, allí Moriah fue donde Dios lo envió a Moriah. Vete a la tierra de Moriah para hacer allí ese holocausto. Entonces, esa tierra de Moriah, ese territorio, es considerado uno de los más importantes del planeta. Es sagrado para los judíos, los cristianos y los musulmanes. En el monte Moriah se encuentra el monte del templo judío, así como la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Dice que la primera vez, correcto, la primera vez que aparece en la Biblia el monte Moriah es aquí en el Génesis capítulo 22, donde nos muestra la historia que ya nosotros leímos. Entonces se le llama allí por Abraham, que le colocó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso que se dice hoy en día, el monte del Señor será provisto. Tiempos después en la historia de Israel, ahí vemos también que el rey David escogió este mismo lugar, el monte Moria, para construir el templo para el Señor. Eso lo vemos en 2 de Samuel 24:18. Vimos que él mismo no construyó el templo, pero ayudó para los preparativos, para que su hijo Salomón lo construyera. Allí en ese templo sería el lugar principal del culto para los judíos durante casi 400 años, hasta su destrucción por los babilonios bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Y después de un exilio que tuvieron exiliados de 70 años, el pueblo judío volvió y reconstruyó el templo en ese mismo lugar. Y parte de estos hechos están registrados en Esdras y Nehemías durante la época de rey Herodes. Allí se realizó una expansión adicional del área del templo. En este fue el templo
que Jesús conoció durante su ministerio terrenal. Allí vemos que la iglesia, en los tiempos bíblicos de Jerusalén, en los tiempos bíblicos de la Biblia, en Jerusalén también presenció este templo, usando en muchas ocasiones los patios del templo como espacio para el culto cristiano antes de la persecución por parte de los judíos en Jerusalén. Y vemos después que en el año 70 los romanos volvieron a destruir el templo, dejando solo el muro de lamentaciones, el lugar que hoy aparece, que vemos comúnmente en la televisión, en las noticias, o el que ha viajado para allá, donde los judíos ofrecen sus oraciones. La Biblia también dice que un día será reconstruido el templo judío. Eso lo dicen en Daniel 9:27. Y aunque parezca algo que fuera imposible de pensar, pero esto puede ocurrir hoy en día, pero la Biblia deja bien claro que sí, que así será la reconstrucción del templo y eso se está esperando. Se dice que ya los preparativos prácticamente están listos. Amén. Y en cualquiera de los casos, en la ubicación de aquí del Monte Moriah, eso tiene un significado espiritual importante, tanto como en el presente, en el futuro, así como también lo tuvo en el pasado, aquí en los tiempos bíblicos. Entonces, digamos, quise mencionar eso, me pareció interesantísimo, todo eso. Entonces dice 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahí vemos lo de la obediencia, Abraham, hombre obediente. Al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto aquí, esta parte me llamó también la atención. Yo no creo que Abraham, siendo un hombre de Dios así, vaya a decir mentiras. Él sabía que él iba a sacrificar a su hijo, que eso era el mandato de que Dios le había dado. Ve y sacrifica. ¿Qué quiere decir eso? Que no iba a volver con Isaac, porque Isaac tenía que morir, tenía que estar en el sacrificio. Pero él dice con toda seguridad, adoraremos y volveremos a vosotros. Al no ser que en su corazón él tenía la seguridad, él conocía que Dios era un Dios de justicia, que Dios no era un Dios que iba a cometer algo así, iba a matar a un inocente, porque Isaac era un inocente, aparte que le había prometido descendencia. Si Dios le hubiese quitado a Isaac, ¿cómo se iba a cumplir la palabra? Si era por hijo de él, si el hijo tenía que salir de él y de Sara. Entonces, si Dios se lo quitaba, ¿cómo se iba a cumplir? Y ya Abraham estaba más anciano todavía. Entonces yo creo que en el corazón él tenía la seguridad, nunca dudó, él tenía la seguridad que algo iba a ser Dios, o sea que eso no iba a acontecer. Pero hasta el final él no se dio. Y miren lo que sigue. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí, con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí y mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac era inteligente, él sabía dónde estaba el animal al que iban a sacrificar, dónde estaba. Respondió Abraham, y mira todavía cómo responde Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía que él iba a ser al que iba a sacrificar, pero sin embargo, miren cómo respondió. Dios se proveerá. Pareciera que en el corazón de Abraham, él estaba convencido que algo iba a ser Dios. Que Dios no permitiría eso, porque entonces, ¿cómo le promete una cosa? Y después, ¿por dónde iba a tener la descendencia? Como que él estaba seguro de que eso no iba a acontecer. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ay, santo.
Ahí vemos, él estaba, mira, para adelante. La obediencia de Dios era inquebrantable. Nada lo iba a detener, solamente Dios. Increíble. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, he aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Wow. Miren lo que dice Dios, ya te conozco, lo probó, a ver, era el único hijo, y como todavía le dijo, a quien amas. Dios sabía que amaba mucho al muchacho, pero jamás ni nunca lo amaba más por encima de Dios. Y Dios lo probó para ver su corazón. Y fíjese cómo pasó. Abraham pasó la prueba con 100. Abraham pasó la prueba con 100. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos prueba a nosotros? ¿Pasaremos esa prueba? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a entregar eso que Dios nos pide? ¿Estaríamos nosotros dispuestos? A veces estamos nosotros tan afanados con tantas cosas en el hogar, la limpieza, la comida, los muchachos, tantas cosas, que no nos queda casi tiempo de orar, de meditar en la palabra, de hacer cosas que a Dios le agradan, por estar tan afanados en la casa. Y Dios nos pide tiempo. Estamos dispuestos a sacrificar. Un día que no importa que no limpiemos. La casa no se va a caer porque no limpiemos un día. Para dedicarle más tiempo al Señor. Organizarnos mejor. Para dedicarle más tiempo al Señor. Estamos dispuestos a entregarle ese Isaac a quien amamos. A Dios. Muchas veces ese Isaac puede ser hasta el teléfono. Si ustedes no se dan cuenta, a veces no toma el teléfono. Y si no nos damos cuenta, ahí dura una persona todo el día con el teléfono pegado, viendo el teléfono, leyendo mensajes, haciendo de todo con el teléfono. Bien. Y en eso es que nos quiere el enemigo. Distraídos. Para que no nos dé tiempo de orar, para que no nos dé tiempo de meditar la palabra, para que no nos dé tiempo de salir para la iglesia a evangelizar. Hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es nuestro Isaac? ¿Cuál es nuestro Isaac? Nuestro esposo. Muchas veces idolatramos a los esposos, idolatramos a los hijos. Por eso que Dios no se equivoca, dice que el que ponga padre, a madre, a hermano, por encima de mí no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces aquí vemos a Abraham cómo pasó la prueba. Yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y vemos cómo Dios, tan hermoso, siempre provee esa salida. Él tenía que sacrificar un animal, supuestamente era Isaac, pero Dios, como no permitió eso, fíjense, Dios le proveyó ese carnero. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas, pero no sabemos que Dios tiene todo bajo control. Así como vemos aquí que Dios tenía todo bajo control en la vida de Abraham. En todo lo que Dios le mandaba a Abraham, Dios tenía todo bajo control. Las cosas se hacen como Dios quiere, cuando Dios quiere, y el día y la hora que Dios quiere. No en la que nosotros. Y dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo, dice. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense, la bendición que el Señor derrama cuando uno obedece a su voz. Cuando Dios manda hacer algo, es delicado. Cuando nosotros hacemos caso omiso, cuando no obedecemos, no nos sometemos. Dice que la bendición de Dios bendijo a Abraham por su obediencia, por haber obedecido a lo que él le mandó. Y volvió Abraham 19 a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Fíjense, presten aquí algo atención. Nacor era hermano de Abraham. Ajá. Dice: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Keset, Aso, Tildas, Tigdaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Fíjense esta línea genealógica aquí. Rebeca, aquí nombran a Rebeca. Dice: estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taas y a Maca. Entonces, ¿por qué aquí nombra a Rebeca? Miren la genealogía de dónde viene Rebeca. De la descendencia del hermano de Abraham, Nacor. Nacor fue hermano de Abraham. De la línea de Nacor desciende Rebeca. ¿Y quién es Rebeca? Rebeca es la que va a ser esposa de Isaac. Rebeca es la que va a ser esposa de Isaac. De allí, del hermano de Abraham. Por allí viene la descendencia de Rebeca. Amén. Entonces, hasta aquí termina el capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Génesis. Padre amado, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tú tienes bajo control todas las cosas. Todo